Bien, amados hermanos, estamos listos ya para iniciar nuestro tiempo de clase, nuestra clase para jóvenes y para adultos. Eh, el día viernes, les cuento, estaba listo ya para enseñarles Primera de Pedro, la epístola Primera de Pedro, pero lamentablemente hubieron circunstancias ajenas a nosotros que nos impidieron incluso avanzar con el culto. Esperamos que hoy no haya esas interrupciones, más bien quiero iniciar ya, les animo ahora, pues entonces a buscar en sus Biblias el libro de Primera de Pedro. ¿Qué pasará con Éxodo? Bueno, el Éxodo lo vamos a seguir estudiando los domingos y Primera de Pedro vamos a tratar de hacerlo alternadamente viernes, mayormente, también domingos, en la medida en la que el Señor nos permita ir avanzando. La meta es ser de provecho, ser de ánimo para todos en este tiempo también difícil y seguir avanzando para la gloria de Dios, que Dios nos ayude a seguir creciendo, a seguir creciendo. Vamos de una vez a nuestro estudio del libro de Primera de Pedro. Espero que todos ustedes ya puedan ver la diapositiva. Vamos a ir entonces, Primera de Pedro capítulo 1. Busque por favor en sus Biblias, Primera de Pedro, o en su Biblia, busque Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Una vez más, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Bueno, aquí hay varios detalles de este estudio expositivo que vamos a realizar. ¿Ya? Un estudio expositivo significa que vamos a tratar de hacerlo palabra por palabra lo más que podamos y poder aprender de todo el libro. Noten lo que dice en este estudio expositivo. El escritor de este libro, de esta epístola, fue el apóstol Pedro. Los destinatarios fueron los expatriados, los cristianos de Asia Menor, que estaban en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ¿no? Que por causa de la persecución, como dice allí, la carta es una exhortación a permanecer fieles en la persecución. Por causa de la persecución, los creyentes estaban dispersos en diferentes lugares del mundo conocido en aquel entonces. Y como dice ahí el texto, fue escrita esta carta aproximadamente en el año 60. Miremos más detalles, noten. Por ese tiempo existía este personaje que ustedes tienen abajo a la derecha, que se llamaba Nerón, y él inició una persecución a los cristianos. Literalmente, él componía canciones o componía poemas mientras los cristianos ardían como antorchas, o eran antorchas humanas que alumbraban su jardín, los crucificaban y les prendían fuego para que él componga sus versos mientras pues los cristianos ardían allí en sus jardines. Así era de cruel este hombre. Se cree que... y eso animó, luego les digo lo que se cree, eso animó a que otros, no solo él, sino otros enemigos de los cristianos los persigan. Si usted lee Primera de Pedro capítulo 5 versículo 9, el texto dice que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todo el mundo, los mismos padecimientos de los creyentes en todo el mundo, es decir, en todo el mundo conocido, no solo en Roma. En ese tiempo había un anticristianismo, ¿no? Los cristianos sufrían muchísimo. Sin embargo, el cristianismo seguía creciendo. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Probablemente Nerón ejecutó a Pablo. Probablemente lo hizo cuando Pablo habla en 2 Timoteo de que Dios le libró de las garras del león. Probablemente se refiere a Nerón, ¿no? Probablemente. Y también
Nerón ejecutó a Pedro, el escritor de la carta. Así que primera y segunda de Pedro, esas epístolas probablemente son las cerca al fin de la vida del apóstol Pedro. Así que es muy interesante y debe ser muy interesante notar lo que el apóstol Pedro tiene para todos nosotros los que de alguna manera en algún momento, y si es que ahora nos ha de tocar sufrir por Cristo. Así que si usted está padeciendo por Cristo, si usted está sufriendo por ser cristiano en su hogar, en su trabajo, en este tiempo difícil, usted está tratando de ser fiel a Dios y está padeciendo, esta carta es muy aleccionadora, muy importante para todos aquellos que pasan por eso. Y si nosotros los cristianos no estamos pasando todavía una prueba difícil, es decir, no estamos sufriendo una persecución por ser cristianos, no estamos siendo afligidos todavía, tarde o temprano va a pasar, así como a ellos, ¿no? Les pasó y Pedro está escribiendo esta carta pues a los creyentes que están dispersos en todo el mundo conocido. Sigamos. Ahí, muy bien, aquí. Versículo 2. Leamos todos versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. En medio de la persecución, ¿cómo deben vivir los creyentes? ¿Qué cosas deben o qué convicciones deben gobernar sus mentes? ¿Y qué principios deben guiar sus vidas? En medio de la persecución, ¿cómo debe vivir un creyente? En medio de las dificultades por ser cristiano, ¿qué debe hacer un creyente? Y lo que nos enseña Pedro, y nos va a dar varias verdades, en esta primera parte, él va a hablar de la seguridad de salvación. Tiene que ver con la persecución, claro, porque si uno está sufriendo como cristiano, uno como cristiano anhela lo que viene después, y lo que viene después es la eternidad. Después del sufrimiento aquí en esta vida para el creyente, la esperanza que tiene el creyente es la eternidad, el estar con Cristo. Así que Pedro se va a enfocar en las cosas eternas, por lo menos en esta primera parte, va a refrescar a los creyentes los seguros que están en Cristo, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades. Y partiendo de esa seguridad, les va a llevar a desafiar a vivir en santidad, elegidos según la presciencia de Dios. Noten lo que dice aquí, ¿no? La salvación del creyente es segura. Y vamos a enfocarnos en este versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Noten, la elección descansa en la voluntad y la persona de Dios, no en nosotros. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que Dios ha elegido por su propia voluntad. Hay diferentes conjeturas al respecto, pero lo que sí es cierto es que Dios ha sido soberano en elegir. Nosotros no existíamos cuando Él escogió, no existíamos cuando Él eligió para salvación a las personas. Pueden haber muchas ideas al respecto, pero lo cierto es que Él fue soberano al escoger. La elección descansa en su persona, en su voluntad. Es decir, es segura la salvación porque dependió de la decisión de Él, Otra verdad, la elección soberana de Dios está enseñada en la Escritura. La Escritura enseña que Dios ha sido soberano al escoger. Vamos a mirar varios pasajes que nos enseñan que más allá de lo que el hombre pudo o no pudo, o de lo que el hombre puede o no puede haber hecho, Dios, al parecer, ha tenido en cuenta solo su gloria, su propio deseo, su propio beneplácito, su propio anhelo de que el hombre sea de exaltarse a sí mismo como Dios,
al salvar al hombre. No, no hay un indicio, por lo menos claro en la Escritura, de que Dios haya considerado más allá, ¿no? Eh, por lo menos la elección soberana de Dios está enseñada en la Escritura, es decir, que Dios nos eligió soberanamente, independientemente de lo que nosotros podamos o no podamos haber hecho. Dios nos, nos escogió, nos escogió. Y lo tercero, y lo que para algunos es un dolor de cabeza, es que las Escrituras también enseñan la responsabilidad personal. Son dos cosas contrarias, dos cosas que son como paradójicas, ¿verdad? Porque uno enseña que Dios escogió literalmente arbitrariamente. A ti sí, a ti no. Pero el otro lado enseña que la persona es responsable si se arrepiente o no se arrepiente. Si se convierte o no se convierte, la persona es responsable. Son dos cosas contrarias, porque si Dios eligió, ¿cómo es responsable la persona? No, pues no. Pero los dos están presentes en la Escritura. Estas dos verdades, Dios escogió y la persona es responsable. No se pueden empatar, no son congruentes, pero están en la Escritura. Es como la Trinidad. Un Dios, tres personas. ¿Cómo lo entendemos eso? No, simplemente lo aceptamos. Miremos lo que dice la Escritura. Vamos a mirar algunos textos que enseñan de la elección soberana de Dios. Vamos a tratar de explicarlos lo mejor que podamos. Esperamos que se pueda, nos dejemos entender. Hechos 13:48. Hechos 13:48. Note lo que dice Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Y qué más dice? Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? Yo he puesto un comentario aquí. La palabra ordenados lleva la idea de dispuestos, elegidos, establecidos. Busquen por favor en sus Biblias Mateo 28. Mateo 28, 16. Rápidamente. Mateo 28, 16 dice: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, a donde Jesús había establecido, donde Jesús había dispuesto. Note Romanos capítulo 13, versículo 1. Ya ustedes conocen ese pasaje, ¿verdad? Romanos 13, 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad superior sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido ordenadas, establecidas, determinadas. Miren Hechos 22:10. Hechos 22:10. Note lo que dice. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Entonces la idea de la palabra ordenados para vida eterna lleva la idea que estaba establecido ya. ¿Y cómo se manifestó que ya estaban establecidos, designados, elegidos? Que creyeron en la palabra, creyeron en el Evangelio. Espero que se entienda lo que o que nos estemos dejando comprender en esta parte. Dios ha elegido, Dios ha dispuesto, Dios ha determinado. Nadie puede negar eso en cuanto a la salvación. Noten otro texto más, Romanos 9, 19 al 21. En realidad es un poquito más, en la siguiente diapositiva lo veremos. Romanos 9, 19 al 21. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra?
Quiero que note usted lo que está en negrito. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? La masa puede tomar una decisión en esa ilustración que usa el apóstol Pablo, ¿verdad? No, la masa es masa, pues. ¿Quién toma la decisión? ¿Quién decide qué vaso es para honra y qué vaso es para deshonra? El alfarero. El alfarero toma la decisión, ¿verdad? La masa no puede decidir por sí misma, es masa. En cambio, el alfarero decide, ¿verdad? Eso significa que el alfarero determina. Dios determinó quiénes habían de ser para honra y quiénes habrían de ser para deshonra. Y en el contexto termina hablando de salvación. Vamos a mirar eso. Creo que sí lo anoté. El barro en sí mismo, noten el comentario, no hizo nada para ser vaso de honra o deshonra. Es solo el alfarero que toma la decisión. Es absurdo que el barro en sí mismo tenga atributo alguno para influenciar en la decisión del alfarero. Dios decidió libremente. En el contexto habla de salvación. Note lo que sigue después. Note lo que sigue después. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Note entonces que Dios eligió a unos para hacer vasos de honra, y a otros vasos de ira preparados para destrucción. El destino trazado para ambos descansa absolutamente en Dios. La masa en sí misma no pudo hacer nada bueno ni nada malo necesariamente. Fue Dios quien determinó el destino, note el destino, vasos de ira preparados para destrucción, vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. No estamos hablando del propósito en la vida, sino del destino. El destino que va a ocurrir en este caso a estas personas. Dios eligió soberanamente, sin intervención del hombre, sin que el hombre pueda decir, no, hey, no. Dios eligió soberanamente. Noten el siguiente texto. Efesios 1 del 3 al 5. Efesios 1 del 3 al 5. Note. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nota lo que dice este versículo, este texto, estos versículos, que Él nos escogió, dice, en Cristo, antes de la fundación del mundo, y nos dio un propósito para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, nos predestinó, nos destinó, nota, para ser adoptados hijos suyos. Y nota lo que dice al final, según el puro afecto de su voluntad, porque a Él le plació, porque a Él le quiso hacerlo. No hubo nada que interfiera, o que, por lo menos en los textos que leemos, no hubo nada que incline la balanza para de que Dios diga, este sí, este no. Solo fue su voluntad. Él tuvo razones seguramente. No estoy hablando de eso. Lo que estamos diciendo es que Él eligió soberanamente. A unos sí, a unos no. Ahí está. Nos escogió según el puro afecto de su voluntad. No hay nada de intervención del ser humano para que Dios le escoja. No es que el hombre influenció, fue según el puro afecto de su voluntad. Note otro texto.
Note Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5. Esta carta es muy interesante. Pablo había llegado en medio de muchos problemas. ¿Se acuerdan de ese varón macedonio que apareció y le dijo, pasa y ayúdanos? Bueno, llegaron a Tesalónica. Bueno, llegaron a Filipos primero, fueron apresados, castigados, ¿se acuerdan? Y luego llegaron a Tesalónica y él cuenta que en Tesalónica hubo también persecución, hubo también aflicciones, ¿no? Si no mal recuerdo, ahí tuvo que huir, él tuvo que ser encaminado por los creyentes a otro lugar porque ya los judíos, los judaizantes los querían, o los judíos lo querían matar a Pablo. Y él dice que todas esas circunstancias que rodearon la conversión de los tesalonicenses, todas esas circunstancias que rodearon su arrepentimiento, confirman que ellos fueron elegidos para salvación. Note lo que dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y él va a ampliar esto en los siguientes textos y también en el capítulo 2, él va a ampliar cómo es que los sufrimientos que ellos han tenido y la forma en la que se han convertido y la forma en la que les llegó el Evangelio, o sea, todos esos eventos que rodearon la llegada de Pablo a Tesalónica, para Pablo era una clara indicación de que ellos se habían convertido. Por eso dice en el versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Aquí yo puse un comentario también. La forma como se convirtieron y cómo llegó el Evangelio son evidencias de la elección para salvación de los tesalonicenses. Dios los eligió y por eso es que se encaminó el Evangelio hacia ellos, ¿no? Interesante. Miren otro texto, Segunda Tesalonicenses, ya no primera, sino Segunda Tesalonicenses. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Claro el texto, ¿verdad? Está diciendo de que Dios ha escogido ¿desde cuándo? Desde el principio, ¿no? No estábamos, él quiso hacerlo, eso le traía gloria a Él. Y note lo que dice el versículo en azul: mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ellos creyeron y eso manifiesta que ellos fueron escogidos desde el principio, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. El Evangelio, según ese pasaje, es una forma de llamar a los que Dios ya había escogido. Y aquellos que rechazan al Evangelio, según ese texto, evidencian que no han sido escogidos por Dios. Aquellos que no creen en el Evangelio evidencian que Dios no los ha escogido. Note lo que dice aquí: el haber creído en el Evangelio es la manera en que se mostró que habían sido elegidos por Dios desde el principio. Dios es soberano al escoger, y nadie que llegue al cielo o nadie que vaya a la condenación, Dios no lo sabía. Dios sabía, y según estos textos Dios ya lo había escogido incluso de antemano. Sin intervención humana, Dios escogió, en mi entender, soberanamente, a unos sí, a otros no. Pero también en la palabra de Dios, esta doctrina es cierta, en la palabra de Dios está la enseñanza de la responsabilidad humana. Como dije, es difícil empatar estas dos, para mí no lo entiendo todo,
no lo puedo empatar, me parece que son contradictorias, paradójicas, como la Trinidad. Un Dios en tres personas. No se puede explicar eso, solo se cree. Igual aquí, ¿no? Dios escogió a unos sí, a otros no, pero también hay responsabilidad humana en la salvación. No necesitamos, personalmente, no necesitamos inclinarnos por alguna de las dos, sino aceptar las dos, porque las dos están en la Escritura. Note lo que dice Juan 5, 39 al 40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y note lo que sigue en el 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Si hubiesen sido elegidos, estoy que me pongo en el plano de lo contradictorio que es, ¿no? No, el Señor no les dijera, y no queréis venir a mí. O sea, está la posibilidad de que pueden venir, pero no quieren. Él les hubiese dicho, en todo caso, no han sido elegidos, por eso no vienen. Pero no lo dice así, ¿verdad? Cuando el Señor refiere no queréis venir a mí, está diciendo que sí pueden, pero que no quieren. Él debería decir, no fueron elegidos, por eso no vienen. Noten ahí, ¿no? Noten ahí lo que está sucediendo en este texto. Noten otro pasaje. Mateo 11, 20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechas en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Versículo 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Qué está pasando aquí? El Señor Jesucristo con sus discípulos ha estado predicando en lugares remotos, ¿no? De fuera de la tierra prometida, si no mal recuerdo, y él reclama, les reprende a estas ciudades por su incredulidad. Nunca les dice no fueron elegidas, sino les reprende por su incredulidad. Les comenzó a reconvenir, a regañar a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, dice el versículo 20, ¿no? Note lo que les dice el 21. Ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechas en vosotras, tiempo ha que se habrían arrepentido en cilicio y en ceniza. ¿Lo ve? Les está, como dice ahí, ¿no? Reconviniendo, les está regañando, lo voy a decir así, se está quejando de su no arrepentimiento ante tanta luz. Y note el versículo 22, y como no quieren arrepentirse ante tanta luz, ante tanta revelación, hay mayor castigo, versículo 22. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. O sea que como hubieron más milagros en Corazín, en Betsaida, que en Tiro y en Sidón, entonces ellos son más responsables por no arrepentirse. Lo otro que surge a la mente es si esta doctrina es tan contradictoria con lo de la elección que Él los responsabiliza por no haberse arrepentido, pero también Él ha hecho muchos milagros allí. O sea, si Él sabe que no se van a arrepentir, de alguna manera Él no hubiese gastado pólvora en gallinazo, por así decirlo, ¿verdad? No hubiese hecho tantas señales por las puras.
pero Él les está regañando porque si hubiesen podido arrepentirse, solo que no querían. Solo que no querían hacerlo. Note lo que les dice, ¿no? Miren el versículo 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Y otra vez lo mismo. Les acusa de su rebeldía, de la dureza de su corazón, aun ante tanta luz. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Y luego que les acusa de su no arrepentimiento ante tanta luz, y cosa que es llamativo si es que en el sentido de que esta doctrina es contradictoria con la doctrina de la elección, porque aquí nuevamente él les recrimina haber hecho muchos milagros. Y nuevamente repito, ¿para qué hacer tantos milagros si es que si es que no son elegidos? Si él ya sabe. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y también la muestra de que son responsables es el castigo que les va a dar. Como ellos han tenido más revelación, más luz para el Evangelio, para la salvación, y no lo quieren hacer, no lo quieren recibir, entonces tienen mayor castigo, mayor castigo. Qué interesante, ¿verdad? En ese sentido, estas doctrinas están en la palabra de Dios las dos. No es que yo me inclino por una o por otra. Las dos están, yo creo en las dos. Pero yo no lo puedo hasta ahora unificar, ¿me entienden? Son paradójicas, pero están. Sigo diciendo, es mucho como la doctrina de la Trinidad. El Señor hace responsables a estas ciudades por no haberse arrepentido a pesar de tanta luz. Eso es lo que les hice notar al final. Pero también deben notar que Él da tanta luz sabiendo que no se van a arrepentir, sabiendo que son elegidas. O sea, espero me dejo entender. Lo digo de esta manera, si son elegidas, ¿por qué es que Él usó tantas señales si no son elegidas para convertirlas? Si ya era evidente que no lo iban a hacer. Es que esta doctrina es la doctrina de la responsabilidad humana. El hombre es responsable por la luz que recibe. Está también en la Escritura. Miren un texto más. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y luego ya al final de su ministerio también, él dice otra vez, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Nuevamente, ¿no? Se ve que el Señor les pone en la mesa el rechazo de su pueblo hacia Él, el rechazo de su pueblo a sus intentos, ¿no? Porque Él dice, ¿cuántas veces quise? A los intentos de Él por salvarlos, por rescatarlos, porque sean su pueblo otra vez. Y el pueblo lo rechaza, lo rechaza, lo rechaza. La pregunta es, si ya son elegidos, ¿por qué hace tanto intento? ¿Verdad? Si ya son elegidos para ser su pueblo, para ser salvos, ¿por qué hace tanto intento? Y lo segundo es, ¿por qué, si ya son elegidos para condenación, digamos así, ¿por qué les recrimina? Y no quisiste, si no dependió de ellos, dependió solo de Dios, de que Dios eligió para bien y para unos la condenación y para otros salvación. Es que esta es la doctrina de la responsabilidad humana. Aparentemente hay contradicción con la doctrina de la elección soberana de Dios, pero no es así. Las dos están allí, las dos son ciertas y nosotros tenemos que creer en las dos, en que Dios eligió soberanamente sin intervención del hombre. Y también está la otra verdad, que el hombre es responsable y es responsable incluso por la cantidad de luz que recibe espiritualmente hablando. Mientras más evidencias, mientras más sepa la persona de que debe arrepentirse y no lo hace,
más condenación ha de recibir. Ha de recibir. Y lo otro es que se ve, en esta doctrina se ve que Dios hace intentos para alcanzar al ser humano, hace esfuerzos. Y eso es algo que no va con la elección, pues, no va con la elección. Un texto más, note, acá dice, note el intento del Señor para que su pueblo se arrepienta, pero su pueblo no quiere. Entonces, si es cierto, bueno, no lo digo así, no va con la doctrina de la elección, porque si el Señor entiende que no son elegidos, ¿para qué hacer tanto esfuerzo, verdad? ¿Verdad? No tendría sentido. No tenemos que buscarle el sentido, simplemente aceptar esas dos verdades. Noten el siguiente. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En este tiempo de obrar de Satanás, en el tiempo antes de la venida de Cristo, hay gente que no va a creer no ha creído en el Evangelio y dice, Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Y note lo que dice el versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Por qué causa son condenados? Por no haber querido en la verdad. Note su responsabilidad. Son responsables por no haber creído en la verdad, y más bien al no haber creído, eso les hace, les acarrea condenación y un obrar condenatorio de parte de Dios, porque no creyeron en la verdad. Note que no dice no fueron elegidos para salvación y por eso Dios les envía un poder engañoso. No, sino que como no creyeron en la verdad, su responsabilidad, entonces Dios les castiga enviándoles un poder engañoso para poder condenarles, para que vayan a la condenación. Aquí pongo aquí, note que el motivo de su condenación no es que no fueron elegidos, sino que no creyeron en la verdad. El motivo de su condenación no es que no fueron elegidos, sino que no creyeron en la verdad. Entonces, estas dos doctrinas de la elección y la responsabilidad humana para la salvación están presentes en la Escritura. No las debemos tratar de juntar y ver eso, porque se contradicen, solo tenemos que aceptarlas. Nuevamente, repito, es como la doctrina de la Trinidad, un Dios en tres personas. Eso no lo podemos empatar, simplemente lo tenemos que creer. A nuestras mentes finitas, hacer entender una verdad pues sobre lo infinito, sobre el Dios eterno. Sin embargo, volviendo a Pedro, porque estamos primero de Pedro, debemos comprender que Pedro quiere hacer resaltar sobre ellos el lado de la elección de parte de Dios. ¿Por qué? Porque quiere hacer mostrar que su salvación es segura. En medio de las dificultades que pasan los creyentes por ser creyentes, lo que Pedro quiere hacerles ver a los creyentes es que su salvación es segura, que no depende de ellos, sino depende de la elección de Dios. El pasaje comenzó diciendo, elegidos según la presciencia de Dios. Entonces, uno puede pasar un montón de dificultades, un montón de luchas como creyente, pero al estar seguro en Dios, porque la salvación no depende de uno necesariamente según la elección, sino depende de la elección de Dios, entonces uno puede andar tranquilo, convencido de que su salvación es segura. Eso es lo que quiere resaltar Pedro a los creyentes que sufren persecución, a los creyentes que en ese tiempo estaban padeciendo por ser cristianos. Como acá en este mundo estás sufriendo, mira, no te preocupes, te espera algo seguro allá. Seguro porque no depende de ti, depende de lo que Dios ha elegido en la eternidad. En este tiempo para nosotros el tema de la elección es muy importante, pero no debemos olvidar también el otro lado, el lado de la responsabilidad humana.
Eh, Nosotros somos responsables, porque la Biblia lo dice, por rechazar el Evangelio también. Así que si usted todavía no conoce a Cristo, si usted todavía no se ha arrepentido de sus pecados, usted es responsable, y a medida que escucha más y más del Evangelio es más responsable. A mayor luz, mayor condenación. Así que yo le animo, vamos a dejar ahí nuestro estudio, el tiempo nos va ganando. Yo le animo a considerar su vida espiritual. Si usted no tiene a Cristo, a poder volver a Él y creer en el Evangelio de todo corazón. Es responsable que usted rechace el Evangelio. Está en la Escritura. Así que vamos orando para terminar hasta allí. Luego ya seguiremos con Primera de Pedro. Estamos todavía en el versículo 2, en la primera palabra, creo. Elegidos, elegidos. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir estudiándola, a seguir meditando en ella, a seguir profundizando, Señor, en estos temas tan importantes para nosotros y que, Padre, deben llevarnos, Señor, a crecer, a aferrarnos a ti. Nuestra salvación es segura en medio de tantas cosas que podemos perder en este tiempo, en este mundo, por ser cristianos. Podemos sufrir, Padre, pero nuestra salvación es segura porque depende de tu elección. Sin embargo, Padre, también en tu palabra está presente el tema de la responsabilidad. Somos responsables, Señor, por rechazar la verdad. Somos responsables y tú haces intentos para acercarte a la gente. Y la gente es responsable, Señor, si es que te rechaza. Así que si hay alguien, Señor, que nos esté escuchando, yo te pido, Padre, que pueda, Señor, arrepentirse, que pueda, Señor, tomar esa decisión de no rechazarte, sino de entregarse a ti de corazón, Padre. Eso está presente en tu escritura. Tú has dicho, el que cree en Cristo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Un montón de pasajes que nos enseñan que el hombre es responsable por rechazar la luz del Evangelio. Así que, Padre, si hay alguien que esté escuchando esta enseñanza y que no se ha arrepentido, que todavía, Señor, sigue rechazando esa luz, que puedas abrir su corazón y que pueda ver esa persona la luz de tu palabra, la luz del Evangelio. Padre, ojalá si esa persona no resiste, si esa persona es dócil a tu palabra, pueda, Señor, convertirse de todo corazón. Y a los hermanos, a los creyentes que están sufriendo por ser creyentes, ayúdales. Ayúdales, Señor, que puedan gozarse en que son salvos de verdad, porque a pesar de las dificultades siguen adelante. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.